Empecé a entrar en pánico. Golpeaba el volante. Volví a girar la llave. Nada, nada. Vamos, prende. Nada. La respiración seguía ahí, más cerca, más pesada, y los pasos de arriba no se detenían. Este canal no es para todos. Hay historias que la gente prefiere no contar, no porque no sean reales, sino porque al decirlas en voz alta, algo cambia. Aquí, en Ecos del Abismo, las escuchamos, sin exagerarlas, sin adornarlas, tal como pasaron o como aún se recuerdan. Así que, si decides quedarte, hazlo completo, por favor. Y si en algún momento sientes que algo no está bien, puede que no sea la historia. Y si tú también cargas con algo que no has podido explicar, puedes dejarlo aquí abajo, en el correo que está en los comentarios. A veces contarlo no lo hace desaparecer, pero sí evita que se quede solo contigo. Hola, ¿qué tal? Trabajo manejando tráiler desde hace años, rutas largas, noches completas sin ver a nadie. Uno aprende a convivir con el silencio, con el motor, con la oscuridad, pero hay cosas que no deberían pasarle a nadie en la carretera. Esto me pasó en la México Querétaro como a las 3:30 de la madrugada. Iba normal, velocidad constante, sin tráfico, sin radio, solo el sonido del motor y las llantas en el asfalto, hasta que un golpe atrás, seco. Pensé que era la carga. Seguí manejando, pero luego, más claro, más medido, miré el retrovisor. Nada, oscuridad total. Fue entonces cuando lo escuché. Un arrastre, pero no dentro, arriba sobre la caja, como si algo se estuviera moviendo. Despacio. Sentí un escalofrío, y justo cuando iba a acelerar para salir de ahí, el motor murió. Así, de golpe, sin aviso. El volante se puso pesado, las luces bajaron de intensidad y el tráiler se fue apagando mientras avanzaba por inercia. No, no, no. Giré la llave. Nada. Otra vez nada. El tablero muerto, como si no hubiera batería, como si nunca hubiera encendido en primer lugar. Y entonces, el silencio absoluto. Lo escuché mejor. Pasos arriba de la cabina, lentos, firmes, uno tras otro, directos sobre mi cabeza. No quise moverme, no quería ni respirar, hasta que la puerta de al lado del copiloto, sentí que el corazón se me iba a salir. Nadie puede estar aquí, nadie. Giré otra vez la llave, nada, ni un intento, ni un sonido. Y entonces, esa respiración pegada al vidrio, lenta, profunda, como si alguien estuviera justo del otro lado, sin tocar, solo esperando. Cerré los ojos un segundo. Intenté no escuchar, pero era imposible, porque después intentó abrir. El seguro moviéndose, sin fuerza, sin desesperación, solo insistente, como si supiera que tarde o temprano iba a ceder. Empecé a entrar en pánico. Golpeé el volante, volví a girar la llave. Nada, vamos, prende, nada, nada. La respiración seguía ahí, más cerca, más pesada, y los pasos arriba no se detenían. Iban y venían, de adelante hacia atrás, y otra vez, como si no tuviera prisa, como si supiera que yo no podía ir a ningún lado. Entonces todo se detuvo. Silencio completo, ni pasos, ni respiración, nada, solo yo y el tráiler muerto. Giré la llave una última vez, sin esperanzas. Entonces el motor encendió de golpe, como si nada hubiera pasado. Las luces volvieron, el tablero reaccionó, todo normal, demasiado normal. No pensé, solo aceleré. No miré atrás, no revisé nada, no me detuve hasta ver luces en una gasolinera. Cuando bajé temblando, revisé la cabina, el techo, la caja, nada, ni una marca, ni un rastro. Le conté a un compañero, solo él se quedó callado, escuchaba. Cuando terminé, solo me preguntó una cosa: ¿cuánto tiempo estuvo apagado? Le dije que no sabía, tal vez unos minutos. Negó con la cabeza y dijo: a esa hora no son minutos. No entendí.
hasta que revisé mi celular sin señal, pero la hora seguía ahí, 3:30 de la madrugada, exactamente igual, o cuando el tráiler se apagó. Desde entonces, cuando algo golpea la caja, cuando escucho pasos arriba o alguien toca la puerta, ya no intento entender, solo espero a que el motor decida si me deja ir o no. Nunca creí en eso, ni en brujería, ni en trabajos, ni en limpias, en nada de eso. Siempre pensé que todo tenía una explicación lógica, hasta que dejé de encontrarla. Y cuando eso pasa, empiezas a cuestionar cosas que juraste nunca considerar. Todo empezó de una forma muy tonta. Mis plantas, tenían varias en la casa, siempre se me dieron bien, las cuidaba, las regaba, estaban muy bonitas, hasta que un día una amaneció marchita, luego otra, y luego todas. En menos de una semana no quedó ninguna. Pensé que había hecho algo mal, exceso de agua tal vez, pero no, porque después seguí yo. Empecé a sentirme cansada, pero no era un cansancio normal, era como si no hubiera dormido en días. Luego vinieron mareos, fiebre, fui al médico, análisis, estudios, todo salía normal. Estrés me dijeron, pero yo sabía que no era eso porque en las noches no podía dormir, no porque tuviera sueño, sino porque sentía algo. No sé cómo explicarlo, como si no estuviera sola, como si alguien estuviera en el cuarto. No veía nada, pero lo sentía, sobre todo en la madrugada, siempre a la misma hora. Me despertaba de golpe, con el corazón acelerado y un frío extraño, no del ambiente, era otro tipo de frío, más interno. Los días pasaban y yo empeoraba, bajé de peso, se me empezó a caer el cabello, había días en los que ni siquiera podía levantarme, y lo peor era esa sensación constante de que algo no estaba bien, de que algo no era mío, hasta que un día en el transporte, una señora se me quedó viendo fijamente, incómodo. Intenté ignorarla, pero antes de bajarme me habló. ¿Te sientes mal, verdad? No respondí, pero se acercó más y bajito, casi en secreto, me dijo, esa no es una enfermedad. Sentí un escalofrío. Lo quise decir que no creía en eso, pero no me dejó. Te hicieron un trabajo. Así, directo. Me reí nerviosa. Le dije que no creía en esas cosas, pero ella solo negó con la cabeza y me dio una dirección y dijo, ve mañana, antes de que sea más difícil. No quería ir, de verdad que no, pero esa noche fue mucho peor. No podía dormir, sentía ese algo más cerca, más pesado, como si estuviera esperándome. Fui más por desesperación que por creer. La casa era sencilla, silenciosa. Cuando me abrió, la señora ya me estaba esperando, como si supiera exactamente a qué hora iba a llegar. Me hizo pasar. No me preguntó nada, nada. Solo me miró y empecé a decir cosas, mis síntomas, uno por uno, cansancio, frío, las noches incluso. Lo de las plantas, sentí como se me erizaba la piel, porque yo no había dicho nada, de verdad nada. Entonces dijo algo que me dejó helada. Te lo hicieron por envidia. No supe qué responder, solo me quedé ahí, escuchando. Es un trabajo muy pesado, pero todavía se puede quitar. No voy a contar lo que me hizo, no porque no quiera, sino porque hay cosas que prefiero no repetir y no recordar. Solo diré que empezó con una limpia y que no fue como yo lo imaginaba. Hubo momentos en los que sentí que algo se resistía. No se veía, pero sí se sentía como una presión, como si algo no quisiera soltarme. Salí de ahí agotada, pero diferente, más ligera. Esa noche dormí, de verdad dormí sin despertarme, sin sentir nada. Con los días me fui recuperando, la fiebre desapareció, el cansancio también. Volví a sentirme yo, poco a poco, hasta que una tarde, en el trabajo, todo me hizo sentido como un clic. Mi mejor amiga, la persona con la que más convivía, empezó a sentirse mal de repente, sin razón.
cansancios, mareos, fiebre, los mismos síntomas que yo tenía, exactamente los mismos. La vi sentada, pálida, confundida, y en ese momento recordé lo que me dijo la señora: cuando se te quite, va a regresar, y va a regresar a quien te lo provocó. No le dije nada, no lo confronté, no hice preguntas, pero desde ese día ya no la veo igual porque entendí algo. No tiene nada que ver con la brujería, sino con las personas. A veces, quien más te escucha, quien más te apoya, quien más dice quererte, también es quien más sabe dónde hacerte daño. Y lo peor es que cuando por fin lo entiendes, ya es demasiado tarde, porque no todo lo que te hacen se queda contigo. Algunas cosas solo pasan por ti antes de encontrar o a quien realmente iban dirigidas. Llegamos a la casa un lunes por la mañana. Lo recuerdo bien porque el camino hasta el pueblo ya se sentía extraño. No era un lugar al que llegara mucha gente, era de esos pueblos donde el tiempo parecía ir más lento. Las calles eran de tierra, las casas eran de barro, bajas, puertas entreabiertas, y algo que noté desde el principio: la gente no se nos quedaba viendo. Eso fue lo primero que me incomodó. En otros trabajos, cuando llegamos a remodelar, siempre había curiosidad, vecinos que se acercaban, niños mirando desde lejos, pero aquí no. Aquí la gente nos veía y luego apartaba la mirada, como si supieran algo, como si no quisieran involucrarse. La casa estaba al final de una calle muy larga, un poco apartada del resto. No estaba en ruinas, pero tampoco se sentía viva. Era una casona antigua, de muros gruesos, pintura desgastada, ventanas altas cubiertas por cortinas que no dejaban de ver el interior. Cuando abrimos la puerta principal, lo primero que nos recibió fue el aire, un aire frío, pesado, como si la casa hubiera estado cerrada demasiado tiempo. Pero no era solo eso, era el olor, un olor a humedad mezclado con algo más, algo viejo, como algo encerrado. Entramos poco a poco. El piso crujía bajo nuestros pies. Cada paso resonaba más de lo normal, como si el sonido no se absorbiera, sino que rebotara en las paredes. Julián fue el primero en hablar. Está buena, solo hay que meterle mano. Su voz sonó extraña ahí adentro, como si el espacio la deformara ligeramente. Mateo, como siempre, empezó a bromear. Con que no salgan cosas raras en la noche, todo bien. Nadie respondió, no porque creyéramos en eso, sino porque, por alguna razón, el comentario no cayó bien. Avanzamos hacia el salón principal y fue ahí donde lo vimos. El altar estaba pegado a una de las paredes centrales. No era grande, pero destacaba, porque todo en la casa se sentía viejo, se veía viejo. Menos eso, la piedra estaba desgastada, sí, pero había algo en su estructura que no lo hacía ver, firme, intencional. Encima había una vitrina de vidrio y dentro la figura del santo. Me acerqué, no por curiosidad, más bien porque sentí que debía de verlo de cerca. Era una figura pequeña, tallada en madera oscura. El tiempo la había marcado, las grietas en la superficie eran visibles, pero lo que más me llamó la atención fueron los ojos. No miraban al frente, no miraban arriba, miraban hacia abajo, directamente hacia la base del altar, como si estuvieran vigilando algo, como si lo importante no fuera lo que estaba afuera, sino lo que estaba debajo. Sentí un escalofrío leve, nada fuerte, pero suficiente para hacerme dar un paso hacia atrás. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo acercándose. Un santo, respondió Julián sin darle importancia. De los viejos. Está feo, dijo Mateo. No parece santo. No supe por qué, pero esa frase me incomodó más de lo que debería. Seguimos revisando la casa, cuartos, pasillos, los baños, todo en relativo buen estado, pero en cada habitación había algo en común: el silencio. No era un silencio normal, no era la ausencia de sonido, era más bien como si la casa te estuviera escuchando. Regresamos al salón principal del altar.
El altar seguía ahí, imponiendo, sin necesidad de ser grande. Fue entonces cuando escuchamos la puerta. No se abrió, no se cerró, solo hice un leve crujido, como si alguien hubiera empujado desde afuera. Nos volteamos a ver al mismo tiempo, y lo vimos. Era el padre. No lo vimos entrar, no escuchamos sus pasos, simplemente ya estaba ahí, parado en la entrada, observándonos. Era un hombre ya mayor, delgado, con el rostro cansado, pero no parecía sorprendido de vernos, parecía preocupado. Su mirada no estaba en nosotros, estaba fija en el altar. Caminó lentamente hacia el interior, sus pasos eran suaves, pero ese silencio se escuchaba demasiado claro. Nadie dijo nada hasta que él habló. ¿Van a trabajar aquí? Su voz era baja, pero firme. Julián respondió, sí, padre, ¿vamos a remodelar? El hombre asintió, pero no apartó la mirada del altar. Se acercó un poco más. Lo observó en silencio durante varios segundos. Luego, sin voltear a vernos, dijo algo que en ese momento no entendimos. No lo muevan. Hubo un pequeño silencio. Julián soltó una risa leve. No se preocupe, padre, no creemos en esas cosas. El hombre negó lentamente. Ahora sí nos miró y en su expresión no había enojo, había algo más cercano al miedo. No es una creencia, dijo. Esto es una advertencia. El ambiente se volvió más pesado. Lo sentí, todos lo sentimos. El padre dio un paso más hacia el altar y habló más bajo, como si no quisiera que algo más lo escuchara. Ese santo no está ahí por fe. Hizo una pausa, miró brevemente la base del altar y luego a nosotros. Está ahí para contener algo. Nadie respondió, nadie se rió esta vez, solo el silencio volvió, pero ahora se sentía distinto, más tenso, más denso. ¿Contener qué? Preguntó Mateo medio en broma. El padre lo miró fijamente, demasiado fijamente, algo que nunca salió. Sentí un escalofrío, esta vez más fuerte, tipo de sensación que no puedes explicar. El padre dio un paso atrás, como si ya hubiera dicho demasiado. Si van a trabajar aquí, no lo toquen, no lo muevan y no rompan ese muro. Esa última frase se me quedó grabada, porque no señaló al altar, señaló a una pared justo detrás de él. Luego se dio la vuelta y se fue, sin despedirse, sin decir nada más. Nos quedamos en silencio unos segundos, hasta que Julián habló. ¿Está loco? Mateo soltó una risa. Sí, ya empezó con sus historias. Yo no dije nada, solo volví a ver al altar, el santo, sus ojos, apuntando hacia abajo, hacia la base, como si apuntara hacia el muro. Y por primera vez desde que llegamos, tuve una sensación clara de que no quería que esa casa estuviéramos ahí. Pero aún así, decidimos quedarnos, y ese fue nuestro primer error. Al principio evitamos el altar, no fue algo que acordáramos, simplemente pasó. Cada quien se ocupó en lo suyo, Julián con las medidas, los demás limpiando, moviendo muebles viejos, abriendo espacio, pero el altar nadie lo tocó, ni siquiera Mateo, que siempre era el primero en meterse en todo. Era como si todos, sin decirlo, respetáramos la advertencia del padre, aunque ninguno lo aceptara en voz alta. Los primeros 2 días pasaron sin nada extraño, o al menos nada que quisiéramos notar. El tercer día empezaron los detalles, cosas pequeñas, fáciles de ignorar, herramientas que no recordabas haber movido, puertas que encontrabas entreabiertas, zonas de la casa que se sentían más frías que otras, pero nada en concreto, nada que justificara preocuparse, hasta que empezaron los ruidos. No eran constantes, no eran fuertes, eran intermitentes, golpes suaves, como si algo cayera en otra habitación, pasos que dejaban de escucharse cuando alguien intentaba seguirlos, y a veces un sonido que ninguno quería mencionar, un raspado, muy leve, como si algo rozara una superficie dura. La primera vez que lo escuché, pensé que era una rama afuera,
o algún animal, pero no había árboles cerca de esa pared y el sonido venía desde dentro. No dije nada, nadie lo hacía. Era más fácil seguir trabajando, ignorándolo, convencerse de que todo tenía una explicación, pero el ambiente empezó a cambiar, se volvió más pesado, más denso. Había momentos en los que el silencio regresaba, pero ya no era el mismo del primer día. Ahora se sentía cargado, como si algo estuviera conteniendo en él, esperando. Mateo fue el primero en volver a mencionar el altar. Oigan, esto estorba, lo dijo mientras señalaba al salón principal. El avance de la remodelación ya lo había dejado en medio. Era inevitable. Si queríamos seguir, teníamos que quitarlo. Julián lo miró unos segundos. No respondió de inmediato. Pues sí, dijo al final, pero lo dejaremos para el último. Mateo soltó una risa. ¿Por qué lo dijo el padre? Nadie respondió. No chinguen, insistió. Es piedra y ya. Intenté cambiar de tema. Primero terminamos lo demás, pero la idea ya estaba ahí. Y cuando una idea entra en ese tipo de ambiente, empieza a crecer. Ese mismo día, mientras comíamos en el patio, Mateo volvió a mencionarlo. Si lo quitamos de una vez, avanzamos más rápido. No tiene caso rodearnos. Julián dudó. Lo noté. No era miedo, al menos no como tal. Era más bien incomodidad. Mañana vemos, dijo al final, pero Mateos no soltó el tema. Es más, yo lo tumbo, lo dijo sonriendo como si fuera un reto. Nadie le siguió la broma. El silencio regresó, ese silencio pesado que ya empezábamos a conocer. Esa tarde, mientras recogíamos herramientas, escuché algo otra vez, más claro, más cerca. Detuve, volteé hacia el salón. Nadie más reaccionó. ¿Escucharon eso?, pregunté. ¿Qué?, había respondido Julián sin levantar la mirada. No dije nada, lo dejé pasar, pero algo no estaba bien. Esa noche casi no dormí, no por miedo, no completamente, era más bien una sensación, como si algo se hubiera quedado incompleto, como si algo estuviera esperando que hiciéramos algo específico. A la mañana siguiente, Mateo llegó antes que todos. Cuando entramos a la casa, él ya estaba en el salón, frente al altar, con la barreta apoyada en el hombro. ¿Qué haces?, preguntó Julián. Mateo sonrió. Lo que dijimos ayer. Nadie dijo que sí, pero tampoco nadie dijo que no. Ese fue el problema. Nos quedamos ahí, observando, sin intervenir, sin detenerlo. Mateo dio un paso al frente. Apoyó la punta de la barreta contra la base del altar. Se acomodó. Es piedra vieja, dijo. Esto se va a caer muy fácil. Por un momento pensé en decirle que no, no por la advertencia del padre. Bueno, no exactamente. Era algo más, una sensación en el estómago, un presentimiento, pero no dije nada. Nadie lo hizo. Mateo levantó la barreta y le dejó caer con fuerza. El golpe resonó en toda la casa, pero no sonó como esperábamos. No fue sólido, no fue seco, fue hueco. Todos nos miramos. Mateo también lo notó, frunció el ceño, volvió a golpear. La piedra se agrietó, un fragmento cayó al suelo y detrás del altar se abrió un espacio, oscuro, profundo, demasiado profundo para el grosor de ese muro. Nadie habló, nadie se movió. El aire cambió completamente, se volvió frío de golpe, como si algo dentro del muro hubiera sido liberado. Mateo se inclinó ligeramente intentando ver mejor. ¿Qué hay ahí? No respondimos, no sabíamos, pero entonces lo escuchamos. Era un sonido muy leve, muy adentro, como uñas rozando piedra. Mateo no se apartó, al contrario, se acercó más. ¿Escucharon eso? Sí, todos lo escuchamos, pero nadie respondió. El raspado volvió, un poco más claro, un poco más cerca. El aire que salía del hueco era helado, húmedo, antiguo. Mateo inclinó la cabeza, como si tratara de entender algo.
como si escuchara algo más, y entonces habló, pero su voz no sonó igual. Se detuvo un segundo, como si estuviera escuchando una respuesta. Dice que estuvo mucho tiempo aquí. Sentí un escalofrío recordarme la espalda. ¿Quién? Pregunté a Julián. Mateo no respondió de inmediato. Seguía mirando dentro del hueco, sonriendo apenas. No lo dejaban salir, murmuró. Nadie se rió esta vez. Nadie dijo nada, porque en ese momento todos sentimos lo mismo, algo que no podíamos explicar, algo que no queríamos aceptar, que ese hueco no estaba vacío y que lo que fuera que estaba ahí adentro acababa de darse cuenta que ya no estaba solo. Y lo peor de todo es lo que pasó esa noche. No fue el final, fue apenas el inicio, porque hay cosas que no se quedan en un lugar, hay cosas que aprenden a moverse, pero eso es algo que te voy a contar en el siguiente relato. Si llegaste hasta aquí y esta historia se quedó contigo, puedes apoyarla con un like o escribiendo en los comentarios lo que crees que realmente estaba detrás de ese muro. Y si decides quedarte, nos vemos en el siguiente. Buenas noches.